¿Arrancamos nomás? Bueno. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Le queremos dar la bienvenida y agradecerle su presencia acá a esta conferencia de prensa donde, bueno, este nuevo consejo va a brindar un informe pormenorizado respecto a la situación real que hemos encontrado a Copetel, y fundamentalmente quiero remarcar la presencia de ustedes ya que hemos invitado 22 medios y bueno, este también es el objetivo de Copetel cuando se quiera dar una información, ser lo más plural y democrático, que es lo que nosotros veníamos sosteniendo. Así que previo a eso le cedo la palabra a nuestro presidente Juan Carlos Martínez. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias a toda la audiencia y principalmente a los socios. El espíritu de esta conferencia es tratar de brindar en qué situación real hemos encontrado la cooperativa, y esto surge porque hay socios que nos preguntan cómo puede ser que por un lado haya un informe que diga que los números están equilibrado, que fue una gestión saneada, y por otro lado nosotros salimos a decir que hay una deuda que supera los 10 millones de pesos. Entonces, en ese punto hay que tratar de ser claro e informar como corresponde, y a su vez que el que tenga alguna duda o el socio que quiera ver realmente la deuda no tiene nada más que acercarse y se le será informado de dónde surge y cómo surge. Pese a que nosotros vamos a dar un detalle de la deuda, no podemos detallar nombre por nombre de cómo se genera la deuda, pero sí podemos decir en grandes rasgos todos los rubros que abarcan. Esto surge un poco porque, bueno, un tema de financiación que fue justamente el ajuste de los trabajadores durante el año 2012 y 2013, no se le ha pagado algo que marca la ley, que fue por distintas negociaciones en los gremios, se llegó a un aumento que lo dictaminó la ley, que se reconoció en el año 2012 un 50% y en el año 2013 no se había reconocido nada. Eso genera una deuda de 1 millón y pico de pesos solamente en los trabajadores. Pero por ahí el hecho también está en la parte política. Cuando uno se financia, por más de que la situación sea compleja, con el sacrificio de los trabajadores, por ahí nosotros consideramos de que cuando se habla de cooperativismo y cuando se habla de distribución y cuando se habla de equidad, son puntos muy sensibles que por ahí no se ajustan a la realidad. Por ahí decimos una cosa y se termina haciendo otra. Nosotros queremos cerrar un capítulo también con esto. Nosotros no vinimos a esta gestión para decir que todo lo que está mal es de la gestión anterior. Al contrario, hay cosas que están bien y las vamos a resaltar y las vamos a cuidar. No queremos seguir hablando de la gestión anterior porque no vinimos acá para que la gestión anterior nos marque cuáles son los límites o qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer. Justamente nuestro lineamiento, nuestro propósito tiene que estar fijado por nuestro proyecto y por nuestra decisión de lo que queremos hacer. Entonces queremos hacer un blanqueo. Esta es la última vez que vamos a hablar, excepto que por ahí alguien lo solicite o lo pida, de qué situación encontramos nosotros. En eso le voy a ceder la palabra a Luca para que él le pase los números, y a posterior de eso, cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, está abierto el micrófono para que lo puedan hacer y que todos puedan preguntar y sacar sus conclusiones. Bueno, buenos días, gracias por venir a todos. Con respecto al estado financiero de la cooperativa, es pronto dar un diagnóstico porque hay que recaudar muchos datos, los cuales se solicitaron a distintos sectores de la cooperativa, pero bueno, lleva su tiempo y además no podemos interferir en el normal desarrollo de la cooperativa diario. Por eso hay que hacerlo con tiempo y estamos esperando recaudar todos esos. Por ahora, el sector contable nos ha brindado lo que es la totalidad del pasivo, el cual asciende a 9.250.000 aproximadamente. Este pasivo, total de pasivo, está dividido en deudas comerciales por casi 4 millones, ¿sí? Las deudas comerciales están divididas, digamos, en cheques diferidos por 2.252.000 y el resto se tiene que ver cómo se va a pagar. Está ahí. Después tenemos deudas bancarias
por 272.500, deudas fiscales por 282.000. Tenemos deudas previsionales que corresponden solamente a lo que es el pago de carga social y 931 del último mes, que es de 281.396. Deudas previsionales de 715.253. Y tenemos una diferencia de sueldos a pagar, que seguramente el presidente va a hablar sobre el tema, es de 1.142.550 pesos. Después hay otras deudas, varias, que ascienden a 1.401.935. Y hay una previsión, perjuicios laborales, etcétera, de 1.476.610 pesos. Eso sería la totalidad del pasivo, que como dije es de 9.249.938. La consulta es cómo está la situación con la Fundación Cooperar, que también era una de las deudas que tenía Copetel, de cerca de 1,5 millones de pesos. La deuda de Cooperar está dentro de los montos que estamos pasando, no está por ahí los últimos meses, pero está metida dentro de los números que hemos pasado. Dentro de los números que no se han pasado es que, por ejemplo, en el tema judicial hay una previsión que por ahí puede ser mayor la deuda. Hay una previsión con Enargas de una deuda que está reclamando de 1.300.000, que se tomó una previsión de 300, que puede surgir una cifra mayor. O sea, de que estos números pueden ser superadores, pueden ser mayores, pero no menores, porque se ha tomado lo mínimo, lo básico. Sin duda que van a ser una cifra superior a esto, pero decidimos pasar los números que se ajustan a. Ahora, sobre un presupuesto de unos 40 millones, ¿les preocupan estos 10 de deuda? ¿Es significativo para las cuentas de Copetel? ¿Cómo se pagan? No nos preocuparía porque nosotros no tenemos un problema económico, tenemos un problema financiero. ¿Por qué tenemos un problema financiero? Y es serio, porque en los últimos 3 balances, en los últimos 3 años, no hemos ganado dinero. Entonces, si tenés una deuda de 10 millones de pesos y en los últimos 3 años no has ganado nada, estás en un problema serio. Esa sería la situación, en un problema serio de funcionamiento. Es imposible revertirlo si no cambias mecanismo de trabajo y hacerla más eficiente y con algo de rentabilidad. Ahora, para poder llevar adelante la. ¿Cómo los balances que venía presentando la administración anterior venían dando positivo? ¿No se reflejaba entonces la realidad? A ver, si vos no cargas la información que corresponde o si un balance es muy simple. Ustedes tienen el balance del 2012, que es la última información que tenemos como balance, la misma información que tenemos nosotros. Si ese balance vos lo cotejás hoy con las deudas que nosotros estamos teniendo, no se ajusta a la realidad. Entonces el balance, cuando no le cargas la información como debes cargarle, es muy posible que te dé un resultado que no se ajusta a la realidad. Si los balances que fueron aprobados en las asambleas no son reales. No, no diría que no son reales. Son reales, pero hay deudas que no se cargaron en tiempo y forma, entonces eso te hace cambiar la cifra y te hace cambiar el panorama de cómo podés financiarte hacia adelante o cuáles son los compromisos reales que tenés hacia adelante en el próximo tiempo. O sea, que estos datos se cargaron posterior a la aprobación de la memoria y balance de la última asamblea. Sí, si vos analizás, por ejemplo, que también convengamos de que este fue una asamblea típica porque tenía que haberse sido en marzo o en abril y se hizo en octubre. Entonces quiere decir de que nosotros estuvimos recibiendo un año a ciegas, tarde, sin tener absolutamente ninguna información, ni nosotros ni ustedes, creo, porque por lo menos yo nunca pude acceder a la información de lo que era el 2013. Entonces, en el 2013 nosotros encontramos con una sorpresa que vienen a ser estos números. Y algunos vienen del 2012, que tampoco por ahí fueron reflejados en su totalidad. ¿Estas deudas son acumulativas en la última gestión o vienen de años anteriores? La conclusión sáquenla ustedes. Lo que yo le digo es que los sueldos se generan del año 2012 y 2013. La parte previsional se generan de los últimos meses. El chequeado se hicieron en los últimos meses. Deuda con proveedores se hicieron en el último año. O sea que sacarán muy fácil su conclusión, ¿no? ¿Cómo van a recomponer la deuda con los empleados de la cooperativa? Nosotros estamos trabajando en un plan para ofrecer un plan de pago para que no sea perjudicado el trabajador.
estamos haciendo ahí un convenio para reconocerle la deuda y pagarle, no tenemos otra alternativa. No es que sea una decisión que podamos decir pagamos o no pagamos, es lo que dice la ley, o sea que nosotros tenemos que actuar dentro de lo que dice la ley, tenemos que reconocerle. Por primera vez este año, octubre, en los últimos 2 años se ha liquidado como corresponde y se le está pagando al personal lo que marca la ley, que no ha sucedido en los últimos años, ni 2012 ni 2013. Esto tiene que ver con el aumento de la paritaria anterior, ya estamos casi encima de otra paritaria más, ¿no? Nosotros en octubre le hemos liquidado inclusive la paritaria 2013, tenemos totalmente actualizado. En octubre, por primera vez en muchos tiempos, los empleados están cobrando como corresponde, incluido la paritaria del 2013. ¿Esta coyuntura obliga a Copetel a pedir algún tipo de asistencia financiera? Sin duda, nosotros necesitamos financiamiento, pero la mayor financiamiento lo necesitamos para los desarrollos y los proyectos que tenemos adelante. Tenemos que hacer cambio en varios sectores, ajustar algunas cosas y conseguir financiamiento para poder proyectar los planes que teníamos para llevar adelante. ¿Una fuente puede ser el Estado rionegrino? Correspondería que sea entre Nación y el Estado rionegrino. Ahora, en este punto, usted remarca de que hubo información que no se cargó en el último balance. ¿Esta información la conocía el Consejo Saliente o la omitió? Yo creo que la conocía porque hay reclamos que tienen su tiempo en caso judicial y en algunos puntos creo que lo conocían. Hay una diferencia de criterio por ahí en que ellos consideran de que, por ejemplo, que algunos puntos no lo tienen que cargar hasta que no esté un número cerrado. ¿Qué significa eso? Si está en un caso judicial, que no tengas una sentencia. El problema es que si vos no tienes una previsión, cuando te llega la sentencia, muy mal la podés hacer frente, porque justamente no tomaste la previsión y no cargaste en los balances para poder ir haciendo un fondo para solucionar ese problema. Teniendo en cuenta esta deuda de cerca de 10 millones de pesos y sabiendo también que hay un listado en espera de abonados en la línea telefónica e internet importante, que se necesita una inversión, como usted lo remarcó, de más de 11 millones de pesos, ¿cómo se sale de esta deuda y cómo se genera la solución para aquellos de cientos de vecinos que necesitan el servicio? Bueno, nosotros tenemos un servicio que es deficitario hace varios años, tenemos que mejorarlo y eso nos lleva a un camino que es fibra óptica. Fibra óptica es una inversión de 15 millones de pesos, fibra óptica para todos los hogares. Con eso nosotros solucionaríamos el problema técnico de todos los socios y el problema de calidad de todos los socios por los próximos 10 años. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto interesante que nosotros tenemos que apuntar a realizarlo en el más corto tiempo posible. Juan Carlos, ustedes entre el Consejo, ¿se les cruzó por la cabeza hacer alguna presentación judicial por estos desfasajes descubiertos? A ver, nosotros tenemos algunos temas puntuales que los tenemos que analizar, justamente estamos esperando un informe de la parte legal que vendría a ser la firma que le falta del síndico en los balances. Eso entendemos de que tendría que desembarcar en una parte penal legal. ¿Por qué? Porque se le hace un daño muy grande a la cooperativa que no tendría por qué hacérselo. Los otros temas los estamos analizando. Nosotros decimos que hay un mal manejo, no estamos diciendo que hay un desfalco, entonces no podemos apuntar a algo penal o a algo judicial porque todavía no lo tenemos comprobado, no tenemos ningún informe que diga eso, ni siquiera tenemos alguna denuncia que nos pueda llevar a ese... ¿Y en qué tiempo se estiman ustedes que van a tener no solamente cerrado lo que decía recién el señor con respecto a los números finales, sino también a las decisiones que van a tomar en este sentido? No depende mucho de nosotros los tiempos, pero por ejemplo, qué sé yo, nosotros estamos trabajando sobre los temas, por ejemplo, que están en reclamo judicial, hemos tratado de avanzar casi en todos los frentes y estamos tratando de achicar mucho esa cifra que son reclamos, estamos tratando de negociar por cifras muy inferiores a las que están los reclamos, demostrando buena voluntad, demostrando qué intenciones tenemos de solucionarlo. Por ahí el impedimento que tenemos es financiero, que no disponemos del dinero, entonces en eso estamos solicitando quite y creo que podemos llegar a cifras muy importantes para el número de Copetel que sea beneficioso, achicar la cifra lo más que podamos con respecto a eso. Con respecto a los otros son decisiones prontas que tenemos que tomar porque son informes que estamos esperando, que estamos pidiendo para tratar de ver cómo
avanzamos y en qué punto, porque si yo llevo un balance a las instituciones bancarias y me dicen que el balance carece de la firma del síndico, a Copetel le está generando un problema muy grande. Entonces hay que tomar decisiones rápidas y decidir qué es lo que se va a hacer. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe al auditor externo que aprobó el balance? El balance está aprobado, no entiendo de que por ahí le cabe alguna responsabilidad, porque él lo que aprueba son los números que él analizó y que él vio. Lo que carece es de legalidad porque falta una firma de que no responde o no es responsabilidad de él, porque si por ahí fuera una firma de él, por ahí le cabería una responsabilidad. No lo conozco bien el tema, pero entiendo que no sería él el responsable. ¿Y quién va a pagar por los capitales afectados de los socios? Bueno, justamente en ese punto es lo que si no se llega a un buen puerto se hará una denuncia correspondiente y la justicia irá determinando quiénes son los que corresponde que tendrían que pagar las cosas que no se hicieron bien o que con irresponsabilidad, por ejemplo, dijeron, bueno, yo no firmo o yo no participo más y no arbitraron los medios, porque uno tiene la decisión de poder renunciar, pero también tiene los medios para poder ejercer que se haga una asamblea para poder repasarlo. ¿Qué proyección van a tener del presupuesto del año que viene y dónde van a poner el énfasis de gestión? El énfasis de gestión, como le decía hace un rato, es tratar de mejorar el servicio hacia los clientes. Es apuntar hacia un tendido de fibra óptica en todos los hogares de Bolsón. Y eso solucionaría gran parte de los problemas financieros y los problemas tecnológicos y los problemas de eficiencia que tenemos hacia el cliente. Nosotros tenemos que apuntar a brindarle un mejor servicio al cliente como punto número 1. Martínez, ahora seguramente el que está escuchando en su caso, viendo estas notas por televisión, piensa, hicieron todo mal. Algo deben haber hecho bien los consejeros salientes. No, sin duda, sería muy arbitrario decir que absolutamente se hizo todo mal. Hay cosas que hay que rescatar, por ejemplo, qué sé yo, se logró una negociación con la línea sur que fue positiva, que por primera vez en 10 años los balances de gas, por ejemplo, podrían dar en forma positiva. Creemos que hay que mejorarlo, que seguimos por ahí en desventaja como cooperativa. No entendemos por ahí también cómo durante muchos años se siguió perdiendo dinero y se insistió en un negocio que perdía dinero. Pero bueno, nosotros tenemos que apuntar a lo que hicieron bien, a mantenerlo y mejorarlo, y lo que hicieron mal, tratar de cambiarlo. ¿Cómo llegaron la parte técnica de Copetel en cuanto a